Potochos, una palabra en griego que significa la verdadera pobreza. Se ha llegado a un límite después de 6 guerras, donde se puede decir que pareciese que los deudores han casi obtenido la victoria. La justicia ha sido manipulada, los gobiernos han sido burlados, la moneda corriente ha sido estipulada por los más grandes poderes como valor para extraterrestres. Y es hora de meditar qué dice las Sagradas Escrituras en base a la condición de los pobres, porque aquel que roba, que hurta y que defiende no entregar lo robado es un pobre. Pero es un pobre al cual se refiere Jesús. La versión Reina Valera antigua traduce potochos, un pobre. Es una traducción perfectamente correcta y hay mucha riqueza de significado tras ella. Cuando Jesús leyó la lección en la sinagoga de Nazaret, escogió el pasaje que dice que el Espíritu del Señor está sobre el siervo de Dios para que le sea predicado el Evangelio a los pobres, según Lucas 4:18. Hasta aquí encontramos que la intención de Jesús es de que los pobres sean predicados, que a los pobres se les llegue las buenas nuevas, que a los pobres tengan la posibilidad de conocer las buenas nuevas del Evangelio. Cuando Jesús presentó sus credenciales, por así decir, a los discípulos de Juan, que habían venido a preguntarle si realmente él era el ungido, su respuesta culminó con estas palabras: a los pobres es anunciado el Evangelio, según Mateo, el capítulo 11 y el versículo 5. O sea que Jesús reafirmó que los pobres están en la lista de aquellos que deben saber, conocer y entender las riquezas de la salvación. Las bienaventuranzas comienzan con bienaventurados los pobres en espíritu. En todos estos casos se utiliza la palabra potochos. Y aquí me quiero detener en Mateo, el capítulo 5, el versículo 3, porque aunque este autor presenta a Mateo capítulo 5 y versículo 3 junto a otros versículos, Jesús ya hace un paréntesis y aparta la palabra potochos para decir: cuidado, puede llegar a haber personas, humanos, que pierdan el espíritu. Y aquella persona humana que era viviente o sobreviviente, que se puso del lado del reino de Satanás, de los infiernos, de los falsos gobiernos, pierde el espíritu. Por eso el Señor, ya entre cinismo y tristeza, dice: bienaventurados los pobres de espíritu. Él sabía que el problema futuro sería la pérdida del espíritu por la pérdida de la lealtad y la fidelidad. La fidelidad al real, la fidelidad al peso, la fidelidad al dólar, la fidelidad al rublo, la fidelidad a la libra. Sabían que iba a haber personas que iban a elegir ser del espíritu contravencional antes que mantenerse del lado del espíritu del Señor. En griego hay dos palabras que significan pobre. Está penes, que simplemente describe al hombre para quien la vida y el vivir son un continuo batallar, y al hombre, que es el reverso del que vive en la abundancia.
Y está la palabra potochos, procedente del verbo tosein, que significa agacharse o rebajarse, y no describe simplemente la pobreza llevadera, la lucha del hombre laborioso para tener sus necesidades cubiertas, sino la pobreza miserable, la del individuo que no tiene literalmente nada y que está en inminente peligro de caer víctima de la inanición. En primer lugar, notemos que Potochos no describe la pobreza pasable, sino la total indigencia. Entonces, tenemos dos términos acá. Penés, que significa el hombre para quien la vida y el vivir son un continuo batallar, el hombre que es el reverso de lo que vive en la abundancia, que se ha acostumbrado a vivir como el hombre lai, y lamentablemente España, la RAI, decidieron poner a la ciencia sexológica pene a un miembro del hombre. Es por eso de que aparecen en mi cocina, aparecen acá los tesoros de Latinoamérica pidiendo que sea prostituto, y Colombia que había vendido mi pene, y La Plata que había vendido mi pene, y todo lo que han podido ver en la guerra los que manejan plataforma y robótica, de cómo se han desarrollado los ataques. Detrás de potochos hay dos palabras hebreas, Evión y Ani, cuyos significados han pasado por una intensa evolución en tres etapas. Significan simplemente pobres, significa simplemente pobres en el sentido de carencia de bienes de este mundo, según Deuteronomio capítulo 15, versículo 4 y versículo 11. Es una persona que tenía, pero que no tiene o que nunca tuvo y que carecen de bienes que se necesitan y que es necesario cubrir. B. Llegan a significar que hay pobres, vejados y oprimidos, según Amós, el capítulo 2, el versículo 6, el capítulo 8, el versículo 4. Entonces encontramos dos tipos de pobres. El primero que tiene carencias de bienes, según Deuteronomio 15, y el que llega a ser vejado y oprimido, según Amós, el capítulo 2, el versículo 6, y el capítulo 8 y el versículo 4. Y C es entonces cuando da gran salto al significado. Si un hombre es pobre, vejado y oprimido, no tiene influencias en el mundo, ni poder ni prestigio. No puede esperar ayuda de nadie, y cuando todas las fuentes de la tierra se han secado para él, entonces solamente puede esperar el socorro de Dios. Por tanto, estas palabras describen finalmente a las personas que por no tener nada en la tierra han puesto su total y absoluta confianza en Dios. Así como lo dice Salmos, el capítulo 10, el versículo 2, Amós 5:12, Salmos 12, Salmos 17, Salmos 12:5, Salmos 14:6, Salmos 68:10. Es ahora cuando estamos entonces en situación de alcanzar el pleno significado de la bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que han sido combatientes por permanecer del lado del Espíritu del Señor y lo han perdido todo. Han quedado knockout en la tierra sabiendo de que se han llevado todo y que se han robado todo y solamente le queda un hilito. Bienaventurado, dice el Señor. Bienaventurado el que pone la confianza en el Señor, dice la palabra de Dios y dice este autor que hizo una muy pero muy profunda investigación acerca de cómo poder llegar pobres y honrados a la vejez. Bienaventurados los pobres en espíritu, la cual primeramente significa bienaventurado el hombre que tiene un claro sentido de su miserable pobreza delante de Dios. El hombre que no solo tiene mera satisfacción, sino que dice en su interior, sé propicio de mi pecador. Pero también significa bienaventurado el hombre que teniendo este claro sentido en su condición misérrima, pone toda su confianza en Dios.
Así pues, la bienaventuranza expresa: bienaventurado el hombre que es consciente de su desesperada necesidad y que está completamente cierto de que en Dios, y solo en Dios, esa necesidad puede ser satisfecha. En el Nuevo Testamento, el pobre es aquel que se da cuenta de su abyecto desvalimiento y de la opulencia de las riquezas de la gracia de Dios. En base a este pensamiento, para poder ser un verdadero pobre, primeramente hay que saber quién es el verdadero rico. Jesús es el primero y el último Fausto. Jesús sigue siendo el soberano y el único soberano de la creación. Jesús es quien dice: miren la naturaleza, y ahí se van a dar cuenta cuán ricos son o cuán pobres son. Que Dios bendiga a todo pobre sincero que no me robó. Que el Señor proteja a todo aquel pobre que desea la restauración de las finanzas como una ciencia de honor, para que nunca más vuelva a haber ni una sola guerra por el solo propósito de robar, para poder decir: tengo el gozo de haberte vaciado.